gustaría empezar contándoles un poquito qué es un proyecto PAPIME, ya que esta es una charla convocada por un proyecto PAPIME. Los proyectos PAPIME son proyectos que están destinados a impulsar la superación y el desarrollo del personal académico por medio de la innovación y el mejoramiento de la enseñanza. No son solo proyectos de investigación de temas nuevos de la sociología, sino que están encaminados específicamente a producir cambios tanto en los planes y programas contenidos como en las prácticas docentes de los profesores, y de tal manera buscan impactar positivamente en el aprendizaje de los alumnos. Es un requisito de este tipo de proyectos el girar en torno a temas que permitan una enseñanza creativa con nuevas formas de pensar para motivar el interés y la imaginación de los estudiantes. Así, el proyecto PAPIME, la participación femenina en el periodo fundacional de la sociología, tiene un interés especial por construir una propuesta integral que nos permita incluir en los contenidos autoras mujeres que han estudiado la realidad social desde el horizonte de la existencia femenina. En la charla que nos convoca el día de hoy, La sociología tiene madre, deconstruiremos un poquito más nuestra mirada patriarcal de la sociología clásica, así como discutiremos sobre los aportes, relevancias, miradas, posturas y teoría sociológica de Marianne Schnittger. Sin más preámbulo, entonces, me gustaría presentar a la doctora Selene Aldana Santana, profesora de esta facultad de bastantes materias y responsable del PAPIME. Su ponencia se titula La historia de la sociología, si no te la contaron Violeta, no te la contaron completa. Hola, muchas gracias a todas y todos por estar aquí, y pues muchas gracias a todas y todos aquellos que han hecho posible que este PAPIME bueno, para no errarle voy a leer. La participación femenina en el periodo fundacional de la sociología es el título de nuestro proyecto PAPIME, planteado en el contexto de la reciente modificación al Plan de Estudios de la Licenciatura en Sociología en 2015 y en el de la revisión de esta modificación que actualmente está en curso. En su área teórica, el nuevo plan, como el viejo, no incluye ninguna autora mujer, con la única excepción de Rosa Luxemburgo en el nuevo. En el caso de los primeros cursos teóricos de la carrera que se dedican a los clásicos fundadores de la sociología, esa carencia parecería sugerir que a finales del siglo XIX y principios del XX, la discriminación por género en Europa Occidental era tan aplastante que no hubo condiciones para que en ese momento se desarrollaran sociólogos. Sin embargo, recientes estudios muestran que, aun cuando esa discriminación era innegable, sí que hubo sociólogas que participaron de los círculos intelectuales fundacionales de la sociología. Y si de ellas no sabemos casi nada, no fue por su falta de importancia, sino simplemente porque se perdieron en el curso de la escritura de la historiografía de la disciplina, que ha corrido a cargo de grandes sociólogos varones como Talcott Parsons, Jeffrey Alexander o Anthony Giddens. El propósito de nuestro PAPIME es rescatar y estudiar a dos de esas figuras femeninas fundadoras perdidas particularmente importantes y proponer un modo de integrarlas a los cursos de sociología clásica. Harriet Martineau, al de Sociología Clásica y el Proyecto Científico del Positivismo, que es el primer semestre, y a Marianne Schnittger, al de Sociología Clásica, Sociología Comprensiva, que es de segundo. Este semestre hemos comenzado nuestras actividades montando un seminario para estudiar a Marianne Schnittger, peor conocida como Marianne Weber, por ser la esposa del gran intelectual del mismo apellido. El evento de hoy es para compartirles los principales hallazgos a los que hemos llegado y que organizamos en 5 breves ponencias. Una, las reflexiones vinculadas con una posible reconstrucción feminista de la historia de la sociología. 2, coincidencias y divergencias entre Marianne Schnittger y los clásicos varones. 3, la metodología empleada por la autora. 4, su diagnóstico de la modernidad. Y 5, puentes con debates feministas posteriores. Yo comenzaré con la primera intervención, que va de un par de reflexiones vinculadas con una posible reconstrucción feminista de la historia de la sociología y de sus clásicos. Y digo un par de reflexiones porque en efecto son 2, ¿no? La reflexión 1, el principal agente fundacional de la sociología no fue individual sino colectivo.
Y reflexión 2, existen vínculos entre la fundación de la sociología y la primera ola del feminismo sufragista en Europa Occidental. A continuación, desarrolló cada una. Primera reflexión, el agente colectivo de la fundación de la sociología. Como han planteado diversas epistemologías feministas, el conocimiento es un hacer interactivo impulsado por conexiones parciales entre participantes, donde las comunidades son auténticos entes epistemológicos. Interactuando, los pensadores modifican sus posicionamientos y teorías. Esta visión propicia lógicas no propietarias del saber. Partiendo de esto, hemos encontrado que resulta conveniente revisitar la historia de la sociología, ya no con anteojos que buscan grandes caudillos varoniles y solitarios, que es en sí mismo una forma patriarcal y asociológica de narración de la historia, sino con gafas que buscan comunidades dialógicas en las que ha habido más o menos participación femenina. Y al explorar la fundación de la sociología en Alemania, como hemos hecho este semestre, en efecto, claramente nos encontramos con una comunidad dialógica con participación femenina. La sociología en Alemania se fue gestionando tanto dentro como fuera de las universidades. Como señala Wolfgang Glatzer, en este país hubo una aparición temprana del pensamiento sociológico, pero la profesionalización de la disciplina y su establecimiento en las universidades se alcanzó tardíamente. Este retraso se explica, entre otras cosas, por el carácter rígido, conservador, autoritario y jerárquico del sistema universitario alemán, en el que se había enquistado una hermética élite intelectual, los llamados mandarines alemanes, con un vínculo de complicidad en subordinación con el régimen imperial. Dicha casta veía como una amenaza a sus privilegios el ingreso a las universidades de nuevos profesores de tendencia política distinta, así como la apertura de nuevas cátedras de disciplinas que, como la sociología, parecían tener una vocación política que fácilmente podría resultar crítica al régimen absolutista imperante. Es hasta 1919 que se crean las primeras cátedras de sociología en Berlín, Colonia y Frankfurt. Las dos últimas se trataban de universidades de reciente formación, lo suficientemente innovadoras como para dar este paso. En cambio, las viejas universidades como Heidelberg, sede académica de Max Weber, siguieron sin hacerlo. Sin embargo, Heidelberg jugó un papel fundamental en lo que toca a los debates fundacionales de la sociología, que se desarrollaron en una forma de sociabilidad particular, basada en grupos intelectuales privados e informales. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, en ciudades alemanas como Heidelberg, se dio el particular fenómeno de la proliferación de círculos de amigos intelectuales que se reunían periódicamente en casa de alguno de ellos para escuchar ponentes eruditos y discutir en un ambiente relajado temas de historia, filosofía, política, arte, literatura y teología. Señala Gunther Roth que no quedan hoy tales círculos informales privados, pero en aquel entonces fueron importantes porque, 1, eran espacios fuera de la estructura autoritaria de la universidad y de la jerarquía del estatus del viejo profesorado, y 2, eran espacios que podían ser mixtos en un contexto en que recién se empezaba a permitir el acceso a las mujeres a las universidades, a partir de 1908 en Alemania, y su ingreso aún era muy escaso. Parece haber consenso en la literatura especializada acerca de que el más importante y legendario de esos círculos fue el llamado Test de Domingo Sociabilidad Académica, que tenía lugar en el hogar de Max Weber y Marianne Schnitger, los Emanem, en Heidelberg. Marianne Schnitger tiene desde ese momento una no presencia en la sociología, como lo señala Natalia Ruiz Junco, ya que todos los artículos y libros que tratan la formación de la sociología en Alemania refieren al círculo de Max Weber, del cual Max Weber, participó 8 años de los 40 que Marianne lo mantuvo vivo, de 1910 hasta su muerte en 1954. Aún así, los autores hablan del círculo de Max Weber, sin hacer referencia a Marianne, o mencionándola únicamente como la esposa del gran intelectual. Por supuesto, no se trata de definir al legítimo propietario de una comunidad de pensadores, sino de visibilizar que en él había participación femenina y no marginal, ya que la posición de Marianne era estratégica y central por ser la primera responsable de sostener materialmente durante tantos años, al margen de la universidad, un grupo mixto del más alto nivel intelectual, aún a lo largo de todo el periodo nazi, cuando el grupo se volvió clandestino y muchos de sus asistentes fueron perseguidos, se autoexiliaron o se suicidaron.
Además de las aportaciones estrictamente intelectuales de Marianne, de las que tratarán las siguientes ponencias, cumplió este importante papel concerniente a la generación y conservación de capital social, sin el cual esa comunidad intelectual no se hubiera desarrollado del modo en que lo hizo. En la mayoría de los ámbitos de la vida, tras la gestión de la cotidianidad, hay mujeres cuya indispensable labor suele pasar desapercibida. Por los test de domingo de Marianne pasaron personajes de la talla de Alfred Weber, George Simmel, Gertrude Kinnell, esposa de Simmel, Ferdinand Tönnies, Karl Mannheim, Werner Sombart, Karl Jaspers, Ernest Troeltsch, Mina Tobler, Els von Richthofen, Edgar Jaffe, George Lukács, Ernest Bloch y Hannah Arendt. Ahora paso a la segunda reflexión: los vínculos entre la fundación de la sociología y el movimiento feminista. Los test de domingo de Marianne eran también particularmente importantes por ser un espacio de confluencia entre círculos, en donde convergieron los que consideramos los grandes fundadores de la sociología en Alemania, con algunas de las feministas alemanas más destacadas de muy diversas tendencias. Desde su primera fase, cuando Max Weber vivía, los test de domingo cumplieron el progresista papel de ser uno de los primeros espacios intelectuales mixtos, cuando recién se comenzaba a permitir la matriculación de mujeres en las universidades alemanas. Posteriormente, en el periodo de la República de Weimar, las mujeres llegaron a constituir hasta 2/3 de los asistentes, lo que va de la mano con el aumento del ingreso femenino a la vida académica universitaria. En los primeros años del siglo XX, el feminismo organizado en Alemania estaba vivo, activo, diverso y complejo. Las principales causas en torno a las cuales se debatía y luchaban eran el sufragio femenino, la despenalización del aborto, el derecho a la educación femenina y la reforma al Código Civil que reglamentaba las relaciones matrimoniales y familiares. A los test de domingo llegaron a ser asiduas algunas de las figuras de las tendencias feministas más importantes y divergentes del momento. Asistían tanto feministas que seguían los planteamientos de los movimientos contraculturales del momento, que reivindicaban la nueva ética de la liberación sexual, como aquellas que, como la propia Marianne, se autodefinían como moderadas en términos de ética sexual, por seguir enarbolando el matrimonio como principal vínculo afectivo. Algunos de los grandes debates del feminismo de aquella época se desarrollaron en la sala de Marianne Schneider, así como lo hicieron algunos de los grandes debates fundacionales de la sociología. Esos debates llegaron a enredarse de manera explícita e incluso escrita, por ejemplo, en la polémica que sostienen George Simmel y Marianne Schneider en los textos Cultura femenina de Simmel y La mujer y la cultura objetiva de Marianne. Así, la historia de la fundación e institucionalización de la sociología, al menos en Alemania, se cruza con la historia de la primera oleada feminista. Y entonces, en su generación fundacional, la sociología estuvo teñida de violeta. Parece que cada uno, el desarrollo fundacional de la sociología por un lado y el feminismo alemán por otro, traían su propia trayectoria, pero en un punto se encontraron y se influyeron mutuamente. De modo que es posible identificar tanto en Simmel como en Weber la impronta de los debates del feminismo de la época, así como se puede rastrear la influencia de estos autores en los planteamientos feministas de Marianne. Ahí está la comunidad dialógica de la que hemos hablado, que por supuesto no es ni monolítica, ni uniforme, ni armónica, pero que se mantiene viva por conexiones parciales como esta. Concluyo mi participación enumerando los hallazgos más puntuales de nuestro seminario respecto a este tema. 1. No llegamos tardíamente al terreno de la sociología. Mujeres estuvieron presentes desde su generación fundacional, pero fueron excluidas o marginadas en el curso de la escritura de la historia de la disciplina, en el que se estableció como hegemónica una selección específica de los clásicos. Ahora hay condiciones para que reaparezcan y lo están haciendo, y con su vuelta no solo se suman nombres femeninos, sino que se transforma el canon de la sociología clásica. 2. Figuras femeninas se vuelven visibles cuando se estudia la sociología clásica no como proveniente de un puñado de padres fundadores, sino de comunidades dialógicas que van más allá de los ámbitos estrictamente universitarios. Mujeres jugaron papeles importantes en la generación y conservación del capital social que se requiere para sostener materialmente esas comunidades. 3. Existen vínculos directos entre la fundación de la sociología en Alemania y el movimiento feminista alemán anterior a la Primera Guerra Mundial.
2004. Aún con lo poquísimo que tenemos traducido al castellano de Marianne Schmidtke, concluimos que puede ser considerada como clásica de la sociología por su importante papel histórico como editora de algunos de los textos fundacionales de la sociología y por ser la anfitriona de un círculo intelectual en el que se dieron algunos de los debates fundacionales de la disciplina, pero también porque en su obra encontramos un diagnóstico crítico de la modernidad occidental en clave sociológica que la pone en el mismo terreno discursivo que los clásicos fundadores varones. Y entonces, ¿la sociología tiene madre? Yo diría, hasta el punto en que va nuestra investigación, que más bien tiene una numerosa y variopinta comunidad familiar al estilo de la familia Burrón, atravesada por complejas relaciones de poder. Al adentrarnos en ese intrincado árbol genealógico, en nuestro seminario, hemos encontrado mujeres con inquietudes similares a las nuestras y más aún, hemos hallado a las abuelitas feministas que la sociología se merece. Muchas gracias. Abuelas feministas que tendremos el gusto de leer próximamente en las materias, ya que este papi me las va a incluir ahí como se merecen, y no solo como la esposa de, ni como la anfitriona de, que no es poco trabajo, pero a continuación, Amada Volver nos va a compartir su ponencia titulada «Es la mirada femenina un punto de vista privilegiado para la teorización sociológica». Amada es miembro del equipo PAPIME y nos va a presentar su investigación. Bueno, sí, bueno, hola a todas, todos. Sí, mi ponencia se titula, bueno, es una pregunta, es la mirada femenina un punto de vista privilegiado para la teorización sociológica, y bueno, les voy a contar un poco de qué va. Bueno, pues la primera vez que tuve la posibilidad de leer a Marianne Schmidtke fue hace un par de meses, cuando iniciaba mi último mes pues sí, formativo en esta facultad, y justo sí quisiera recalcar la palabra posibilidad, porque no solo porque los textos que tenemos traducidos al español de esta autora son súper escasos, sino porque sí creo que el conocer y leer a nuestras autoras siempre resulta de un esfuerzo extracurricular que, bueno, va antes, entre o después de que cubrimos pues sí, como que el plan oficial o el programa de estudios oficial, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando comencé a introducirme en algunos de sus ensayos, lo primero que percibí fue una especie de sensibilidad. Bueno, en ese momento no sabía cómo nombrarla, solo sabía que era algo que distinguía los textos de Marianne de los de sus contemporáneos varones. Entonces yo no sabía si tenía que ver con la forma experiencial en la que estaban como escritos, o más bien tenían que ver con las problemáticas planteadas en los textos me resultaban particularmente familiares, o simplemente era que pues estaban empezando a llenar algunos huecos que pues el paso por las materias de teoría pues se habían estado generando, ¿no? Entonces fue entonces cuando llegaron las epistemologías feministas y me dijeron que realmente pues eran todas esas cosas al mismo tiempo, porque en una de las primeras sesiones de nuestro seminario tuvimos la oportunidad de conocer a las epistemólogas feministas, lo que ellas llaman el punto de vista feminista. Esta línea de conocimiento se ha nutrido de la tradición marxista y tiene como principales representantes a Nancy Harstock, Evelyn Fox Keller y también a la aclamada Sandra Harding. El punto de vista feminista resalta la experiencia personal como fuente de conocimiento y reconoce que las diferencias de raza, clase y sexo son creaciones sociales. Al mismo tiempo busca mejorar las condiciones concretas de las mujeres a través de la ciencia. En palabras de Alejandra Araiza, que fue nuestra ponente en aquella ocasión en el seminario, el punto de vista feminista puede englobarse en dos grandes postulados. El primero es que todo conocimiento, en tanto que práctica social, está situado, y el segundo es que una localización, en especial la de las mujeres, es más fiable porque goza de una posición privilegiada para revelar la verdad. Entonces, bueno, a todo esto fue que surge la pregunta: ¿a qué nos referimos cuando decimos que la mirada femenina es privilegiada para la teorización sociológica? Y de serlo, si es verdad que las mujeres estamos situadas desde un ángulo que nos permite observar con mayor objetividad la realidad social. Entonces, bueno, para
responder a estas preguntas, yo pensé que lo más sencillo era ir como a los ejemplos concretos de las aveniencias y las diferencias que tiene Marianne con sus contemporáneos varones, para que, bueno, creo que de esa forma la pregunta se puede contestar por sí sola. Entonces, bueno, algo muy importante es, o sea, como el primer punto que debemos reconocer es que, bueno, de las discusiones más importantes que se han dado a lo largo de nuestro seminario, como ya lo mencionó Selene, tiene que ver con el diagnóstico de la modernidad, que, bueno, este diagnóstico de la modernidad es un marcador de clasicidad presente en aquellos que han sido nombrados como los fundadores de nuestra disciplina, Marx, Durkheim y Weber, y creemos que este diagnóstico de la modernidad es puesto en cuestión, o se le hace una crítica a través de Marianne Schnitger, sobre todo en el intercambio explícito que ella sostiene con Weber y con Simmel, que, bueno, sería otro clásico de la sociología no reconocido. Entonces, bien, bueno, Marianne Schnitger concentra sus esfuerzos sociológicos en comprender, explicar y cuestionar la situación de la mujer. Y, como ya les mencioné, realiza esta crítica al diagnóstico de la modernidad, o un diagnóstico de la modernidad crítico, que no solo incluye los grandes temas con los que los clásicos varones han construido el diagnóstico, sino también los presupuestos teórico-metodológicos, o bien los lentes que los clásicos se ponen para observar esta modernidad. Yo consideré que este diagnóstico crítico de la modernidad podía ser leído a través como de 3 apartados o niveles de análisis, que nombré primero incompletud de diagnóstico, oposición de diagnóstico y ausencia de diagnóstico. Entonces, bueno, en el primer apartado de incompletud de diagnóstico comprenderemos o entenderemos aquellos temas que están presentes en el diagnóstico que realizan los clásicos varones, pero sin considerar la posición específica de la mujer en dicha modernidad. Nosotras consideramos que el más claro ejemplo de estos temas es el trabajo. Porque el trabajo, bueno, Marianne lo problematiza en un ensayo que se llama Profesión y Matrimonio, y esta problematización no solo la hace desde una dimensión económica, sino también en el sentido de la profesión como una necesidad espiritual del desarrollo en la personalidad de la mujer. Aquí Schnitger también reconoce temas, bueno, no solo reconoce que hay una problemática cuando se da la incorporación de las mujeres a trabajos industriales precarizados, sino que también toca temas que pues son muy actuales, como la cuestión de la doble jornada debido a las labores domésticas y el cuidado de los hijos con la que cargan las mujeres, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora, otro tema que consideramos incompleto en el diagnóstico de la modernidad es el referente a la cultura, que si bien Simmel problematiza en su texto Cultura Femenina, desde nuestra lectura nosotras consideramos que lo hace desde un talante más filosófico que sociológico, y de hecho ese talante lo lleva a esencializar la situación de las mujeres y sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues Marianne va a responder a este ensayo de Simmel apelando que las mujeres no solo tenemos todas las capacidades para producir cultura objetiva, sino que a lo largo de la historia siempre lo hemos hecho. También, por otro lado, habla de la importancia de ser madre, esposa y cuidadora como acciones que han contribuido directamente a la formación de la cultura objetiva y que por tanto tendrían que ser reconocidas como tal y no solo como contribución en la esfera de lo privado. Esto es muy importante porque Simmel, bueno, como por sus conclusiones de que hay como una esencia femenina propia, termina diciendo que nosotras somos más proclives como a producir cultura objetiva para ciertas esferas, ¿no? Muy específicamente el arte. Y pues como que Marianne da un paso frente y dice, no, o sea, no solo para el arte, sino tenemos todas las capacidades para desarrollarnos en cualquier esfera de la cultura objetiva, y no solo eso, sino que siempre lo hemos hecho, o sea, no es algo que vayamos a empezar a hacer, sino que siempre hemos estado ahí. Bueno, ahora, en el segundo apartado, que es la oposición de diagnóstico, encontramos aquellos supuestos teórico-metodológicos de los cuales Marianne se aleja para ofrecer herramientas que nos ayuden a observar y poner énfasis en otros ángulos del mismo. Es decir, se cambian los lentes, ¿no? Si los clásicos varones traían puestos ciertos lentes para observar la realidad, ella se aleja de algunos y toma otros supuestos teórico-metodológicos. El primer ejemplo de ello es lo que algunas autoras reconocen como rasgo distintivo de la teoría interpretativa de Marianne. Lo llaman el afectivismo moral. Este se coloca en explícita oposición a la neutralidad valorativa defendida por Max Weber. Bueno, ahora consideré que era necesario también hablar un poco de
en qué contexto se desarrolla cada uno de estos supuestos, como para comprender por qué cada uno está defendiendo distintos supuestos teórico-metodológicos. Entonces, bueno, en primer lugar, es súper importante saber que el quehacer sociológico de Marianne se desarrollaba, como ya lo mencionaron, fuera de la academia, porque pues, la estructura de las universidades alemanas aún no permitía mujeres en la currícula. Entonces, ese es el primer punto muy importante como a tomar en cuenta. Y en segundo lugar, también saber que el pensamiento de Marianne está fuertemente ligado a su activismo militante dentro del movimiento feminista alemán, por lo cual las esferas de la ciencia y la política a lo largo de sus escritos resultan indisociables. En cambio, Weber siempre perteneció a las universidades alemanas, en donde la objetividad era un imperativo del quehacer científico, y por ello la insistencia en la distinción y separación de dos esferas heterogéneas, la del análisis objetivo de los hechos y la de las valoraciones subjetivas. También a esto, bueno, hay que agregar que pues, en ese momento estaba toda la propaganda del régimen nacionalsocialista, y eso pues llevaba a Weber como a decir, no, de estas esferas tienen que estar separadas, porque obviamente pues la propaganda podía entrar a las universidades. Entonces por eso era muy importante la separación de lo político y lo científico. Bueno, en otras palabras, yo considero que es la propia experiencia de Marianne como mujer situada en el centro de la comunidad intelectual y cultural de su época, pero en la periferia de la academia, lo que le permite poner el vivir cotidiano en la mira y hacer de este un elemento clave en la matriz de su pensamiento. Entonces, bueno, en esta misma dirección de oposición de diagnóstico, el segundo caso que hemos podido dilucidar es la oposición entre el individualismo metodológico que hay en Weber y el individualismo ético de Marianne, que no necesariamente es que sean excluyentes el uno del otro, pero sí es cierto que mientras que el primero responde a una necesidad de método para el desarrollo de la sociología, el segundo responde a una necesidad moral y coloca a los individuos como los únicos sujetos portadores de los máximos valores éticos y políticos. Y bueno, aquí una vez más observamos que para Marianne los valores y la moral son ejes indisociables del quehacer sociológico, y si bien esta postura la puede alejar de cierta forma de Weber, la acerca a otros clásicos varones como podría ser Marx. Y bueno, ya como tercer apartado, en ausencia de diagnóstico, encontramos aquellos temas que son introducidos por Marianne desde su localización tanto histórico como temporal y también feminista. Entre estos temas van a resaltar aquellos que son sobre sexualidad. Estos los podemos encontrar en su ensayo acerca de los principios de la ética sexual, en donde Marianne no va a discutir con sus contemporáneos varones, pero sí va a discutir con sus compañeras feministas, porque este ensayo es la contribución de Marianne a un debate que es desatado por Lu Andrea Salomé, que fue una importante pensadora del siglo XIX y XX, era rusa, que fue discípula de Freud, también fue colaboradora de Nietzsche. Entonces ella avienta un escrito que se llama El erotismo, y a partir de esto todas las feministas empiezan a responder desde sus distintas disciplinas. En este caso Marianne lo hace desde la sociología. Aunado a esto, Marianne también introducirá el diagnóstico de la modernidad del tema de las emociones en uno de los ensayos ya cuando es adulta, que se titula Entusiasmo y amor. Presentaría y colocaría a Marianne como antecesora de debates contemporáneos sobre la esfera de lo privado, así como de las relaciones puras. Es decir, podríamos encontrar a Marianne como antecesora de temas que ahorita son desarrollados, por ejemplo, yo en octavo semestre estoy viendo a Giddens, a Beck. Entonces, bueno, podremos colocar a Marianne como una antecesora de los temas desarrollados por estos autores. Y finalmente, un tema propio de Schnittger será la crítica a los nacionalismos, la cual está expuesta en su ensayo de 1946, El sentido de la catástrofe, donde reflexionará a partir de su experiencia sobre la Segunda Guerra Mundial, el totalitarismo, la democracia y las responsabilidades colectivas e individuales de las y los alemanes después de la guerra. Y bueno, yo considero que a través de este recorrido se hace patente que el buscar, leer y reconocer a las fundadoras de nuestra disciplina es una labor que trasciende por mucho el sumar nuevos nombres al plan de estudios oficial. Implica la transformación radical de la sociología desde sus cimientos. Pues si bien la sociología nació de izquierda, también nació patriarcal, pensando el conocimiento en grandes figuras o padres fundadores, y no en cambio reconociendo que el conocimiento se genera en comunidades epistémicas y dialógicas.
Al leer a Marianne Schmidga durante este semestre, no solo hemos observado las carencias y necesidades del plan de estudios de la carrera, de nuestra formación y de la disciplina en general, sino que hemos descubierto toda una red de mujeres pensadoras que escribieron y debatieron por, entre y para ellas, además de discutir con sus contemporáneos varones. Entonces, ¿es la mirada femenina un punto de vista privilegiado para la teorización sociológica? Sin duda lo es, pero no como una mirada esencialista que encierra una sensibilidad propia de la feminidad en sí, sino como una mirada situada que por su localización objetiva es capaz de observar desde ángulos que en ocasiones otras miradas no pueden. Por ello, el punto de vista feminista apuesta por una objetividad radical, pues se acerca a una visión mucho más completa de la realidad social. Y ya, eso es todo. Gracias. Gracias. A todas las compañeras y compañeros que están en la parte de atrás, acá adelante hace menos calor y hay lugares, si se quieren pasar por acá, no pasa nada. Bueno, a continuación va a presentar Mariana Crisóstomo, también miembro de este equipo PAPIME. Ella es alumna del 8º semestre y su ponencia se llama Metodología de Marianne Schmidga para sociologizar su entorno. Bueno, hola, buenas tardes. Mi ponencia justo va sobre la metodología de Marianne Schmidga. Y bueno, antes de iniciar quisiera traer a cuento otro PAPIME que también está en curso, que se llama el qué, el cómo y el para qué de la teoría sociológica, donde se han concluido que hay 3 indicadores que hacen un clásico. El primero es haber definido militantemente un objeto de estudio propio e irreductible de la sociología, demarcando los linderos que le distinguen de otras disciplinas cercanas. El segundo es presencia de un diagnóstico o una interpelación crítica de la modernidad. Y el tercero es planteamiento de una propuesta metodológica propia para la sociología. Esto se puede ver como a manera de tipo ideal, puesto que hay autores dentro de los que denominamos clásicos que, a pesar de que no explicitaron uno de estos 3 puntos, como por ejemplo Simmel, siguen cumpliendo con 2 de ellos y por lo tanto pues, no pierden su clasicidad. Hoy estamos aquí justo presentándoles nuestra defensa hacia Marianne Schmidga para que se considere una clásica de la sociología, a pesar de que justamente no cumple con estos 3 puntos al pie de la letra. Y pues como verán a lo largo de la ponencia, ella no hace tanto esfuerzo por defender a la sociología como tal, sin embargo eso no nos impide sacar lo sociológico de ella y de igual forma a uno de nuestros mayores clásicos, que yo estoy segura que muchos tenemos un altar en nuestros cuartos, o sea Marx. Él nunca explicitó de manera sistemática su método como si lo hizo Durkheim o Weber, ni defendía la sociología, y a pesar de eso no hemos dudado en quitarle su estatus de clásico. Por lo tanto, intentaré durante mi ponencia explicarles aquello que percibimos en nuestro PAPIME como metodología schmidgeriana, y por lo cual la consideramos como una socióloga y que debería entrar como parte de los clásicos. Bueno, igualmente quisiera hacer hincapié, y ya lo mencionaron tanto Amada como Selene, que recordar que Marianne escribe en un momento en el que las mujeres apenas estaban entrando a las universidades en Alemania, a diferencia de sus colegas hombres o su pareja Max Weber, que ya tenían ese derecho dado y por lo tanto tenían el tiempo para pensar en el nacimiento de nuevas ciencias como es la sociología, mientras que lo escrito por Marianne va más a defender la incorporación de las mujeres a la vida académica, a la vida pública y a otras esferas que las feministas de su época estaban pugnando. Y bueno, ya por último, también es necesario tomar en cuenta que este análisis que estamos haciendo parte de los 5 textos que tenemos traducidos al español y que probablemente en unos años, si este tipo de proyectos tiene resonancia, pues podamos tener más textos de ella en el español y podamos encontrar más de su metodología. Bueno, ya como lo mencionó Amada, el supuesto metodológico que guía a Marianne a través de sus reflexiones es el afectivismo moral. Pero bueno, ¿qué es este afectivismo moral? Natalia Ruiz Junco hace una reseña sobre los ensayos selectos que Maya Aguiluz editó y concibe que hay afectivismo en el pensamiento de Marianne. Cito: existe un nexo entre emociones y moralidad y queda altamente iluminado por los escritos que se presentan. Con el afectivismo de su pensamiento, Marianne nos propone indagar en la cuestión de las emociones. En su trabajo y en el de otras fundadoras vemos, a través de una serie de formulaciones distintas, está la misma idea. Para comprender la realidad social hay que entender cómo se siente. Es decir, ella problematiza la relación que hay entre sujeto y objeto y reconoce que hay una imbricación entre lo que está en el objeto y lo que se siente. Es reconocer y conocer los sentimientos inmersos.
Sobra decir que este elemento hace que Marianne se aleje del positivismo y hasta cierta forma criticarlo. Hay textos en los que el afectivismo moral se ve de manera más cristalina, como es en Entusiasmo y Amor y El sentido de la catástrofe, pero no deja de estar en sus otros 3 ensayos. Este afectivismo ayuda a pensarla, al igual que Simmel, en precursora de lo que hoy se llama sociología de las emociones, y que dan cuenta que lejos de ser una moda actual, eran temas que ya se estaban pensando y debatiendo 100 años atrás, y que ponen hincapié en el aspecto sociológico, el reconocer que hay una socialización emocional, alejándonos de la idea de que los sentimientos son naturales per se. Y bueno, ya con esto en mente, pasaré ahora sí a las metodologías de Marianne para sociologizar su entorno. Podemos decir que ella se centra en 3 dimensiones, en 3 distintos métodos que usa de manera combinada en sus textos: la historia de vida, etnografía y el tipo ideal. Mucho antes de que se propusiera o planteara la existencia de un método que partiera de casos de vida específicos, Marianne en su biografía y en lo que biógrafos dicen de ella ha mencionado que lo que le permitió e inspiró para escribir de temas como por ejemplo el polemizar el matrimonio en una sociedad donde empezaba a haber más fuerza de trabajo femenina, esto lo escribe en Profesión y Matrimonio, o sobre los nuevos pensamientos que había en torno al amor erótico, que lo escribe en Ética Sexual. Todo lo hace a partir de la historia de vida. La historia de vida es el análisis y transcripción que hace un investigador a partir de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos de la misma. Sin embargo, actualmente esto se hace a partir de entrevistas, cosa que Marianne nunca registró haber hecho, sino fue a partir de observar experiencias de su entorno, círculos de sus allegados, de vivir cotidiano, y particularmente ella reconoce que la relación de pareja que tenían los papás de Max Weber le ayudó a hacer distintos relatos sobre la vida de las mujeres enfrentándose a la modernidad. Es importante mencionar que se le puede adjudicar la beta de lo que posteriormente se nombra sociología interpretativa, pues ella parte de comprender la realidad desde el punto de vista de los actores sociales, y reconoce que para hacerlo es necesario un análisis de los significados que los actores sociales atribuyen a sus acciones. Esto nos lleva a la segunda metodología, que es la etnografía. Si bien no es de manera tan explícita como las investigaciones que vemos hoy en día, Marianne era una comprometida escritora de diarios y de registrar lo que sucedía y lo que le sucedía. Y no es casualidad que ella escribiera la biografía de Max Weber y tuviera la información para hacerlo, y también redactara su propia autobiografía. Era una comprometida de poner en papel sus observaciones de lo que le rodeaba y en todos los periodos de su vida. Y ya por último se encuentra el tipo ideal. No es descabellado pensar que si Marianne era pareja de Max Weber y eran parte de esta comunidad dialógica que ya se mencionó, que ella tomara prestado el aparato metodológico de Weber para redactar sobre los temas que a ella le interesaban. De igual forma, en los textos de Profesión y Matrimonio, Ética Sexual, que es y la respuesta que le da a Simmel con La mujer y la cultura objetiva, y en Entusiasmo y Amor, Marianne hace uso de la herramienta metodológica tipo ideal para sus distintos objetos de estudio. En Profesión y Matrimonio hace uso del término beruf, que es profesión, al mismo sentido que hace Weber, pero esta vez lo hace para hablar de la situación de las mujeres ante una modernidad en la que ya aparece como posibilidad el trabajo fuera del hogar, pero que es como una tarea menor pagada por su condición de ser la nueva mano de obra barata, o como o como una meta obstruida para las mujeres por los ideales que existían y siguen existiendo de ser mujer, esposa y madre. En cuanto a ética sexual y entusiasmo y amor, se puede observar una tipificación de los distintos tipos de amor: amor sexual puro, amor filial, amor religioso, amor erótico y el amor correcto, así es como ella les nombra. Y en cuanto a la mujer y la cultura objetiva, vemos que vuelve a usar los conceptos de Beruf y el mero trabajo, que es la pura necesidad material. Y por otro lado, hace un constante referencia a los tipos ideales de lo masculino y lo femenino, así como este tercer sexo, que es lo que ella critica y señala que nace al momento al que la mujer busca incorporarse a la cultura objetiva. Es así como se demarca la metodología que utiliza Marianne Schnirga para sociologizar su entorno, pero no solo es una propuesta refrescante, no solo es una propuesta refrescante en los clásicos, sino que también pone en perspectiva que invisibilizar el trabajo de las sociólogas hace que se pierda mucho detalle en cuanto a la historia de las ideas, siendo Marianne precursora tanto de la historia de vida, sociología de género y sociología de las emociones, tema que en teoría se dieron en años posteriores, muy posteriores. De igual forma, no quiero terminar sin hacer hincapié que a pesar de que esta metodología que explicamos no está relatada por la misma Marianne y que tal vez se le puede terminar adjudicando más términos de los que realmente ocupó, por las traducciones y todo eso, Marianne hace 100 años logró sintetizar un pensamiento de sociología de género que apenas estamos viendo florecer en la sociología contemporánea.
y ella desnaturaliza lo cotidiano, los temas como el amor, la vida maternal, lo femenino y lo masculino. Es por sí mismo un método de la sociología hacer esa desnaturalización, sin importar qué metodología se ocupe. Y ya, gracias. Gracias, Mariana. Ahora toca el turno a Insuri Moreno. También, bueno, ya se dieron cuenta, todas son el equipo Papime que lleva esta gran tarea con tan buen resultado hasta ahora. El nombre de su ponencia, es el diagnóstico de la modernidad en Marian Schnitzler, y el dualismo de la mujer moderna y el individualismo ético. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de la modernidad que encontramos en Marian Schnitzler. Y sobre todo lo voy a tratar a través del individualismo ético, que es como una clave de lectura que atraviesa toda su obra, y del dualismo de la mujer moderna, que es el planteamiento en donde se condensa la problematización que ella hace sobre el trabajo moderno en términos de las condiciones particulares de vida de las mujeres. Entre las cosas más interesantes que se desprenden de rescatar al pensamiento de Marian es cómo el diagnóstico de la modernidad se reconfigura cuando ella lo problematiza en términos de diferencia sexual y de toda la variedad temática que ella introduce a partir de esta perspectiva, en temas como ya se ha mencionado, sobre amor, ética, emociones, matrimonio, derechos femeninos, ética sexual, la profesión en mujeres y hombres, el trabajo doméstico y la educación. El hecho de que Marian ponga en la mesa la cuestión de las mujeres y sus condiciones de vida particulares habla del sesgo de género que los sociólogos contemporáneos varones tuvieron y que repercutió sobre todo en el poder explicativo de una preocupación fundamental en la fundación de la sociología, que era la situación y la transformación del individuo moderno. En las sesiones del seminario se discutió sobre la presencia de un individualismo ético que atraviesa la obra de Marian como una clave de lectura, incluyendo por supuesto su diagnóstico de la modernidad. Este individualismo ético refiere sobre todo a una preocupación explícita por cómo la acción del individuo moderno está atravesada por cuestiones éticas en las que ve además un eco político. A partir de ello se puede ver cómo Marian realiza una crítica a la racionalidad instrumental moderna y una crítica al individuo egoísta moderno. El individualismo ético encarna sobre todo la constante tensión entre el querer y el deber ser. Es importante destacar que este individualismo ético no tiene para nada un corte psicologista, sino por el contrario siempre está contemplando toda la dimensión de las relaciones sociales y la configuración que éstas toman. Encontramos que este individualismo ético se trata de una referencia a la acción subjetiva con sentido aumentado, en el sentido de una tradición de sociología comprensiva. Se pueden observar a través de este individualismo ético el desarrollo de una sociología con elementos prescriptivos, es decir, Marian no solo se limita a describir su realidad, sino que realiza prescripciones y se posiciona explícitamente respecto a las problemáticas que describe. Elementos prescriptivos también pueden ser observados en la obra de Marx o de Durkheim. A través de su individualismo ético, no solo aborda la cuestión de la ética, no solo aborda la cuestión ética del problema del desarrollo de la personalidad, es decir, en términos de las decisiones individuales, sino también la ética como una cuestión social de la que participa todo el conjunto de la sociedad y en la cual está Marian fuertemente preocupada. El diagnóstico de la modernidad de Marian es sobre todo trágico y crítico. Ve de manera crítica la enorme brecha que surge en el trabajo moderno entre la vida laboral y la vida personal y su carácter alienante. Analiza de manera particular cómo las mujeres viven esta situación y el surgimiento del dualismo de la mujer moderna, es decir, mujeres que están interpeladas por lo público y lo privado, el trabajo fuera y dentro del hogar,
y la tensión constante entre el querer y el deber ser. En su diagnóstico moderno, Marian sobre todo tematiza a la mujer como co-creadora de la cultura objetiva y se pregunta cuál es el papel que ella desarrolla dentro de esta. Su diagnóstico trágico, además, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, está atravesado por el movimiento feminista y por todas las transformaciones que viven las mujeres en el contexto moderno, así como los retos que estas transformaciones implican, lo que le da a Marian una lectura particular. Además, en el contexto en el que vivió Marian, como igual se mencionó, tuvo lugar un movimiento muy importante de liberación sexual, que trajo consigo transformaciones en los valores en torno a la ética sexual. Y Marian se sumó al debate, rechazando el ver a las relaciones sexuales como un simple hecho natural éticamente indiferente y tematizando la situación particular de las mujeres al respecto. Su preocupación residió sobre todo en que se desarrollaran relaciones amorosas en el contexto moderno que fueran éticamente pobres y tuvieran fines instrumentales. El individualismo ético que utiliza Marian para desarrollar sus planteamientos es siempre patente. En el análisis que hace de su época, además, ve claramente que la experiencia de la modernidad se vive de manera desigual. Constantemente hace alusiones a las desigualdades que existen entre clases y entre sexos y a las implicaciones sociales que tiene. Marian forma parte de uno de los más grandes debates sociológicos, que es la cuestión del trabajo moderno, y lo traslada a la cuestión de las condiciones de vida de las mujeres. Así, distingue entre profesión, también llamada vocación, en el mismo sentido weberiano, que en palabras de Marian refiere a una tarea elegida objetivamente valiosa, cuyo cumplimiento obedece a una voz interna, y entre trabajo industrial, al que ella califica como enajenante. Partiendo de esta distinción, observa la existencia de condiciones materiales desiguales en la sociedad, quienes pueden desarrollarse en el ámbito de una profesión y quienes se incorporan al trabajo asalariado por necesidad. Reconoce en la cuestión moderna del trabajo esta separación brutal entre la vida laboral y la personal. Cuando Marian traslada la cuestión del trabajo moderno al ámbito femenino, encuentra que las mujeres viven condiciones de desigualdad respecto de los hombres. Ellas se hallan sujetas a las labores domésticas y al cuidado de la familia, por lo que la cuestión del matrimonio es decisiva en sus vidas, y no así en el caso de los hombres. Esta sujeción les impide a las mujeres tener el tiempo y los recursos para desarrollarse profesionalmente. Para las mujeres, el desarrollo de una profesión es solo un episodio en sus vidas, mientras que para los hombres significa la base sólida y duradera de su suerte personal. Además de la desigualdad que existía en el ámbito legal. Marian se preocupa por valorar la labor doméstica y por el papel que ésta tiene en el conjunto de la sociedad. Así, desnaturaliza las labores adjudicadas socialmente al sexo femenino y se refiere a estas capacidades nutricias femeninas como un sentimiento maternal que es en realidad una cualidad moral que se desarrolla con el ejercicio continuo del cuidado. El trabajo doméstico, así como el trabajo fuera del hogar, desarrolla características particulares en la modernidad, las cuales están ligadas al incremento de la industrialización y a las transformaciones en la vida de las mujeres, como lo son la incorporación al trabajo asalariado, las tareas domésticas, el deseo personal de desarrollarse más allá de sus adjudicaciones de género y la desigualdad institucional que existía entre los sexos. Lo que de fondo está en el análisis de Marian en torno al trabajo moderno y a la situación particular de la vida de las mujeres está condensado en su planteamiento del dualismo de la mujer moderna, que contempla la constante tensión entre las mujeres que forman parte del desarrollo de la cultura objetiva y a su vez participan de los deberes femeninos. Básicamente se está refiriendo a la doble jornada femenina que muestra a la mujer interpelada por lo público y lo privado, tema que sigue siendo muy debatido en la actualidad. Este dualismo es claramente observado por Marian como un proceso sociohistórico que responde a la transformación de época que vive ella en Alemania. Además, a través de este diagnóstico de la modernidad de Marian, se puede leer cómo aborda la relación entre lo público y lo privado y cómo observa que la esfera doméstica se halla atravesada por procesos institucionales, lo que le permite hacer más tenue la línea entre la dicotomía público y privado.
Así, plantea la existencia de un salario para el trabajo doméstico y ve como fundamental la existencia de condiciones de igualdad de derechos para construir relaciones de igualdad entre los sexos y al interior del matrimonio. En la cuestión del dualismo de la mujer moderna, expone la necesidad espiritual de la mujer a desarrollar una profesión que le permita autonomía, autodeterminación y satisfacción personal, a la vez que contribuya a la cultura objetiva. Le interesa, sobre todo, que las mujeres se desarrollen profesionalmente, es decir, que desarrollen sus capacidades personales y no solo que se incorporen al trabajo asalariado. A la par, que ve como fundamental valorizar socialmente las labores femeninas, ya que ve en ellas una cualidad moral importante para el conjunto de la sociedad. Debido a que Marianne fue una feminista política e intelectualmente muy activa, estaba claramente inserta en el debate de la cuestión de la emancipación de la mujer, el cual está ligado al surgimiento de la modernidad. Su mirada es trágica al notar que la incorporación masiva de las mujeres al trabajo industrializado no es en sí mismo emancipatorio, sino que además no las excluye del mandato social que las mujeres tienen para que se dediquen al ámbito privado también. Y sin embargo, Marianne no es ingenua al reconocer la necesidad de las mujeres a obtener una mayor independencia económica. Bueno, finalmente, pienso que rescatar los planteamientos sociológicos de Marianne permite completar el diagnóstico de la modernidad que se lee en quienes fundaron la sociología. Además, su incorporación al canon de la clasicidad no solo trae consigo una amplitud de debates y la observación de la particularidad de la vida de las mujeres y de temas abordados que se creyeron propios de las sociologías posteriores, como lo son la vida privada y cotidiana, relaciones entre los sexos, el amor o las emociones, sino la revelación de todo un universo de pensadoras que formaron parte de manera activa en la comunidad dialógica que discutió temas sociológicos y feministas. Además, ofrece posicionamientos explícitos respecto a las problemáticas sociales que le preocuparon y que desarrolló, los cuales tienen una gran riqueza, ya que muchas de sus preocupaciones siguen siendo vigentes para los debates sociológicos y feministas actuales. Muchas gracias. Gracias, Itsuri. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra última participante en esta mesa, es Katia Vázquez, y su ponencia se titula Marianne Schnitger, Amor y Feminismos. No se duerman, compañeros. Estoy preocupada porque en realidad me encantaría que pudiéramos transmitirles la emoción que sentimos todas al leer los textos y como toda la sensación de cada seminario. O sea, era terminarlo y neta sentir el... Ajá, sí, es entonces, bueno, no se duerman, entendamos. Y pues mi ponencia va un poco más como para platicarles sobre la vigencia que tiene Marianne, como la socióloga que no se cansó de demostrarnos que era en los 5 ensayos que tuvimos oportunidad de revisar, que son los que tenemos traducidos hasta ahora, y que no se le ha reconocido, ¿no? Entonces un poco les voy a platicar cuál es la vigencia de nuestra autora. El hilo que nos conducirá en encontrar esta vigencia es un hilo bien bonito. Yo lo encontré en el amor, en una cosa, en una relación social que pues no se ha cansado de decirnos que pertenece al ámbito de lo privado, ¿no? Sin embargo, acá Marianne, a lo largo de sus 5 ensayos, nos demuestra que es de una relevancia social que no tenemos que dejar pasar desapercibida, ¿no? Entonces, ¿No se oye bien? ¿sí se escucha? Sí. No, así me escucho, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo quiero empezar por reconocerle a nuestra autora lo adelantada que se encontraba a la época, en un contexto en el que las mujeres no podían ni estudiar ni hacer nada, ¿no? Entonces,
pues nuestra autora en su momento reconoce que ella es privilegiada, ¿no? En su época ella dice como, pues la neta es de que pues yo me estoy rifando porque soy compa de Max Weber, pero en realidad yo reconozco que no todas tenemos estas posibilidades. Eso es algo que es bien importante en Marianne, porque ella empieza a meter ahí ciertos temas que se siguen trabajando, ¿no? Entonces Marianne empieza a sociologizar la cuestión de las emociones, los afectos, y estas problematizaciones, esta sociologización, se empieza a reconocer en autores muy actuales, como ya lo llegó a mencionar Amada, que estamos revisando este semestre, los del octavo semestre, que son como Simon Bauman, Elizabeth y Ulrich Beck, Idens, y la muy actual y naciente sociología de las emociones, pero que ahorita ya podemos tener un antecedente y un antecedente mujer que trataba estos temas, ¿no? El tema de las emociones y el tema de... Entonces, yo menciono que se nos adelanta un poco, no en un sentido como histórico lineal, ¿no? O sea, como que diga, primero fue esto sino que más bien, o sea, me parece sorprendente que ella ya hubiera estado tratando estos temas en su época, ¿no? Y para mí eso es bien emocionante, porque es como, órale, qué chido, ¿cómo puedes pensar eso en una época en donde estaba pensando muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, debemos de tener en cuenta siempre la bandera del hacer sociológico y político de Marianne, que en todo el tiempo y en toda su obra está atravesada por la liberación del sexo femenino, analizando problemáticas que son tratadas hasta la actualidad por sociólogos y feministas contemporáneas. Yo encontré durante todo el seminario, la vinculación más fuerte que encontré fue con el feminismo de los 70s, que todos lo conocemos como el feminismo radical, el surgimiento del feminismo radical, quienes pues sabemos que su bandera o sabemos que su lema es lo personal es político, ¿no? Entonces ponen en el ámbito de lo público, empiezan a hacer público lo que se quedaba en el hogar, ¿no? Entonces, estas autoras, estas feministas de los 70s, ponen en el centro temas como del ámbito privado, como son el matrimonio, el amor, la experiencia del cuerpo leído desde una condición del género femenino, la domesticidad obligatoria. Son ellas quienes reconocen que se sufren diferentes tipos de opresión dependiendo las condiciones del cuerpo atravesadas por sexo, clase y género. Es decir, son quienes vuelven lo personal político, ¿no? Entonces, el feminismo de los 70s tiene como referentes, como muy generales, Betty Friedan, Kate Millett, Shulamit Firestone, Angela Davis, y entre muchas otras feministas de distintas geografías que no son como reconocidas, pero que también tenemos que rescatar, ¿no? Entonces es una tarea que y bueno, estas autoras comienzan a cuestionar su ser y su estar en el mundo, cómo se lo habían impuesto, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces, esto es lo emocionante. En este sentido, Marianne Sniczka resulta ser precursora de todos estos planteamientos y cuestionamientos. Buscando la emancipación de la mujer, Sniczka da cuenta de que las sociedades modernas no lo experimentamos de igual manera hombres y mujeres. Y mientras los sociólogos varones están problematizando situaciones de las estructuras, teniendo mucho cuidado con involucrarse de más, es decir, siendo sumamente objetivos, Marianne da una semblanza de las opresiones que experimentan las mujeres en esas mismas sociedades desde su condición de mujer y clase. Marianne ya está tratando aquí la interseccionalidad, solamente le falta meter la cuestión de raza, pero ella está metiendo género y clase, ¿no? Entonces eso es importante de reconocer. Les voy a platicar como de los temas específicos que llega a tratar y cómo yo los vinculo con el feminismo en los 5 ensayos que revisamos. ¿Cómo el libro está bonito? Bueno, en el primer ensayo que revisamos, que es Profesión y Matrimonio, que se escribe en 1905, Marianne problematiza el ámbito de lo privado, dando otro giro al diagnóstico de la modernidad desde el ámbito femenino y ampliándolo al trabajo doméstico desarrollado por mujeres que toma características muy particulares en la modernidad. Eso quiere decir que la modernidad, que la lectura del cuerpo no es la misma en hombres y mujeres, que sí trabaja el tema del trabajo como los otros autores,
pero Marianne pone énfasis en decir, bueno, sí, pero nosotras estamos experimentando el trabajo de una forma distinta. Ella se asume que ella no es obrera, pero sí dice como las que son obreras están atravesando situaciones bien distintas, ¿no? Y que eso no es algo que trate Max Weber, definitivamente, ¿no? En sus textos Max Weber no dice, bueno, las mujeres no la están pasando tan chido, ¿no? En esta parte del trabajo, como ya habían mencionado también mis compañeras, trata sobre la doble jornada laboral, que es un tema que se sigue trabajando hasta la actualidad, que no hemos podido resolver. Pero ella ya lo está viendo, ¿no? Que esta situación de la doble jornada laboral es consecuencia de que estemos entrando en sociedades modernas, capitalistas, ¿no? Bonito, porque al menos creo que todas coincidimos en que al leerlo, pues sí nos sentimos diferentes al leer a Max Weber, que es súper cuadrado, que de pronto dices que al leer a Marianne, que te encuentras como mujer en el texto. O sea, con un hombre, con Burgen, con Weber, es muy complicado que nos encontremos en el texto. Con Marianne pasa, ¿no? Marianne está súper preocupada por la liberación femenina y es a través de la profesionalización que se plantea una independencia económica, pero sin caer en trabajos alienantes que no le permitan realizarse como espiritualmente. O sea, ella busca que las mujeres se incorporen al trabajo, o esa es su propuesta, para que tengan una independencia económica, pero dice, bueno, pero tampoco está tan chido que se alienen a trabajos donde no son felices, ¿no? Entonces ella hace una serie de propuestas de trabajo, no le voy a decir cuáles para que vean el texto. Y bueno, también, como ya les dije, es consciente de las condiciones que atraviesan algunas mujeres y sabe que no siempre es posible encontrar este tipo de trabajos, ¿no? O sea, no todas vamos a poder encontrar trabajos en los que nos viene alineante, y ella está muy preocupada por ello, ¿no? Entonces, ahí lo está poniendo sobre la mesa para que lo sigamos trabajando. Promueve la importancia de la independencia emocional para la realización de la mujer, y en esto ubica el matrimonio como una forma de dominación del sexo femenino, ¿no? Esta independencia emocional propone que se trabaje desde la infancia, y nos dejó igual una chambota a los adultos, ¿no? Entonces depende si sigue habiendo mujeres terminadas. Como ya les dije, problematiza el trabajo en casa, el cual no es remunerado, y busca algunas alternativas. Y ella ya está cuestionando la idea del instinto maternal, y la está poniendo como un constructo social. Dice, eso del instinto maternal no existe, lo construimos socialmente y es algo de lo que debemos emanciparnos. Ubica que también hay como una... o sea, que los niños también sufren como cierta dominación, pero ella se enfoca en las mujeres. Eso es muy bonito. Ella dice, ok, bueno, sí hay niños que están sufriendo y también viejitos seguramente, pero pues yo me voy a enfocar en trabajar el tema de las mujeres, ¿no? Después, en otro de sus textos, en los principios de la ética sexual, se encuentra en el debate feminista que ya nos platicó un poco Amada, en donde se pone sobre la mesa este debate de Andrea Salomé, que empieza a hablar sobre la ética sexual, y Marianne empieza a debatir en el ala, ella se encuentra en la moderada, o sea, hay un debate entre una ala moderada y una ala radical, y, o sea, este radicalismo era sobre la liberación sexual que ella estaba proponiendo en esas épocas. En el principio de la hippies. Y Marianne se posiciona en el ala moderada, ¿no? Aquí, eso no lo menciona, eso ya es de mi cosecha. Pero, o sea, nosotros no tenemos acceso todavía a textos del ala radical de la época, pero yo encontré que puede ser posible, y que dijimos que no era tan descabellado, que quizá Marianne esté debatiendo con Emma Goldman, anarcofeminista, quien está platicando sobre la liberación sexual, y yo creo que ahí podemos encontrar el planteamiento de estas feministas radicales, donde Emma Goldman pues plantea como el amor libre, el amor como propiedad privada, hace todo este cuestionamiento del matrimonio,
Y Marianne se encuentra en el área moderada, pero ella no tan moderada, o sea, también está cuestionando porque ella dice, bueno, o sea, está chido esta onda de la libertad sexual y así, pero las mujeres tenemos consecuencias no deseadas, ¿no? O sea, las mujeres, la responsabilidad afectiva, no lo menciona así, pero sí está hablando de eso, ¿no? Como de, o sea, nosotras tenemos ciertas consecuencias porque nosotras nos involucramos emocionalmente por la forma en la que estamos construidas socialmente, ¿no? Entonces ahí nosotras tenemos como cierto sufrimiento que pues, los varones no, o sea, que ellos por su forma de construirse no la están viviendo. Habla un poco como de los hijos que llegan a quedar de estos encuentros como que son casuales, que a veces llegan a quedar hijos, y Marianne está preocupada por eso, porque dice, bueno, es que se quieren liberar, pero en realidad se sigue reproduciendo esta cosa, ¿no? O sea, seguimos siendo una onda de seguir reproduciendo de lo que nos queremos liberar, seguimos camino. Entonces ella ya se está planteando, o ella ya está platicando como sobre cuestiones que estas mismas cuestiones las trabajan después feministas que se dicen radicales, como Shulamit Firestone o Kate Millett, ¿no? Ellas están trabajando esto mismo años después, 50 años después, y hasta la fecha lo seguimos debatiendo, ¿no? O sea, seguimos debatiendo si nuestras relaciones son de amor libre, o son poligámicas, o monogámicas, y ya estamos argumentando por qué con nuestro compa, ¿no? Y es un tema súper contemporáneo esta cosa del amor, y que es el resultado igual de relaciones a partir de la modernidad, ¿no? Entonces eso está bien bonito, también familiar, ¿no? Y bueno, ya lo platicaron, su debate que tiene con Simmel sobre la cultura objetiva. Mariana hace una crítica del análisis de Simmel y le dice, oye, carnal, es que tú eres vato. O sea, tú no estás hablando es como, oye, carnal, es que tú no puedes hablar de cómo yo estoy experimentando la cultura objetiva moderna si tú eres vato. Entonces, y ya se la voltea y le dice, bueno, sí, pero no tanto. Está chido, ¿no? Y bueno, finalmente en su ensayo de Entusiasmo y Amor nos encontramos con una Marianne que está sociologizando el tema del amor en tiempos de guerra. Está escribiendo en plena guerra. Ese texto está complicado porque tiene una onda filosófica, en tanto no quiere que tomen sus textos los nazis, pero está hablando del amor y es bonito, ¿no? O sea, no sé cómo, o sea, yo le admiro mucho eso, cómo te puedes escribir de amor cuando se están muriendo todas. Pero qué bonita, ¿no? O sea, se pone a escribir sobre el amor y empieza a platicar y empieza a criticar al amor individualizado que ya se empieza a experimentar en esas épocas, el amor al amor que solamente satisface los placeres propios, y que yo encuentro que en eso tiene conexión con sociólogos y sociólogas contemporáneas, como ya lo mencioné en un principio, con Giddens, con los Beck, con Bauman, con la sociología de las emociones que están haciendo y que no se le reconoce, ¿no? Ella ya lo está trabajando y que no se lo reconoce, pero que hay una conexión, ¿no? Que en el margen de nuestro papime, pues es súper vigente, ¿no? O sea, sí se puede retomar a Marianne como una clásica porque sigue teniendo vigencia hasta la actualidad con los sociólogos y los temas que estamos trabajando, ¿no? Y en este sentido, o sea, cambia y modifica completamente el canon de lo que es clásico, de los que podemos considerar clásicos, ¿no? Porque pareciera que ser clásico es hablar en términos súper cuadrados y con un lenguaje súper complejo, pero que en realidad Marianne nos está diciendo que no, ¿no? O sea, que en sus tiempos ya estaban hablando de las emociones, y no solo ella, Simmel, ¿no? Que podemos, en algún momento se dice, no, es que Simmel es precursor de las... Pues sí, pero también Marianne, ¿no? O sea, están platicando entre ellos y también, o sea, eso nos llama a hacer una reconsideración de lo que se dice clásico, ¿no? De lo que consideramos clásico. Y, o sea, en este último texto también ella plantea la ética de un amor correcto, de cómo tendríamos que amar correctamente. Y ahí igual no lo menciona así, pero sí trata esta cuestión de la responsabilidad afectiva, del amor comunitario, de pensar en el otro, ¿no? Y eso, o sea, como eso mencionó, lo tratan como autores sociólogos contemporáneos, como feministas radicales, las que ya les mencioné, ¿no? Que tratan el tema del amor. Y bueno,
Siguiendo lo anterior, me parece que es súper importante reconocer que Marianne ya estaba abordando estos temas, ya que dentro de la disciplina sociológica se dice que son los contemporáneos quienes tratan el tema del amor y los afectos, pero Marianne ya lo hacía, ¿no? Y bueno, finalmente creo que es por todo lo anterior, lo que yo dije y lo que ya dijeron mis compañeras, que tenemos que reconocer que Marianne está viva todavía y en nuestros corazoncitos y en nuestros textos y nuestra disciplina, ¿no? O sea, que la sociología no solamente es de vatos, que la sociología nos pertenece a las morras que siempre hemos estado ahí, ¿no? Que nos invisibilizaron, que la identidad la negaron, pero que aquí estamos, ¿no? Siempre hemos estado escribiendo, ¿no? Y pues me parece que es de suma importancia que la lean ahora y en sus cursos y las generaciones que vienen. Con eso concluyo, gracias. Muchas gracias, Katia. Y bueno, me parece que si ustedes no quieren salir corriendo ahorita mismo a leer a Marianne, ya tenemos todos un problema. Vemos cómo es una autora súper completa, súper compleja y sobre todo súper actual. A lo mejor la matamos antes de presentarla en la facultad, ¿no? Nos presenta, por supuesto, un diagnóstico y una crítica de la modernidad, y no solo eso, sino con perspectiva de clase y de género. Nos habla de la participación de la mujer en la creación de la cultura objetiva, de toda la cultura objetiva, y no solo en las cuestiones de los hijitos, el amor, el arte, sino de la política, de la postura de los científicos, del autoritarismo de la universidad, de lo que estaba pasando en Alemania en su época. El valor del trabajo, la alienación, lo que pasa cuando trabajamos en cosas que no nos gustan, y cómo llegamos a la casa y cómo eso nos permite o no liberarnos de ese trabajo horrible que tenemos. Nos habla del valor del trabajo femenino para el desarrollo de las instituciones modernas, y ojo, las instituciones modernas, no la familia, lo privado, sino las instituciones, ¿no? La democracia, la cuestión familiar, pero en su nivel, digamos, menos como lo conocemos, como lo interpretamos a partir de una cuestión como emocional privada. Nos habla también de la cuestión público-privado y de cómo lo personal es político. Nos habla también de la posición y la responsabilidad que tiene que tomar la socióloga, y esta visión metodológica, epistemológica muy novedosa ahora, que apenas nos acabamos de dar cuenta que existe, y que Marianne ya hablaba sobre eso hace muchísimo tiempo, que ella ha llamado el afectivismo moral. Entonces, pues espero que esta plática, hasta donde va ahorita, no se vaya, no ha acabado, haya cumplido justamente con el cometido de invitarlos a acercarse a esta autora y de conocer a otras muchas autoras que probablemente por muchas cuestiones que ya nos explicaron las compañeras no están en los contenidos escolares, pero que deberíamos de conocer, porque tal cual lo dijo Selene al principio, no nos contaron la historia de la sociología violeta, y por lo tanto todos aquí tenemos una visión incompleta, ¿no? Así váyanse con esa idea, tenemos que, saben la mitad de la historia. Los sociólogos somos ante todos chismosos, así que hay que conocer la otra mitad de la historia que estuvo ahí desde siempre. Entonces, nos gustaría abrir ahora la ronda de preguntas y comentarios. No sé, tu micrófono. No sé quién quiera participar, recogemos unas 3 o 4 preguntas que nos contestan las ponentes, y esperamos que no solo sean preguntas y respuestas, sino justamente una charla abierta entre todo lo que discutimos hoy, que espero haya sido como provocativo para todas y todos. Hola a todos, que creo que la primera participación sea un hombre, un vato. Gracias por ese punto. Yo creo que es aplaudir el trabajo de Selene y también de ustedes, de que algunas las conozco y verlas como dentro de este proyecto a mí
es un regocijo que no, creo que no se puede comparar, pero también me emociona verlas ahí sentadas y exponer como todos estos trabajos, y sobre todo de una figura que casi yo no vi dentro del plan de estudios, ustedes tampoco, pero realmente tiene una importancia no solo en el debate sociológico, sino como lo dijeron en la fundación misma de la sociología, porque gracias a ella Weber es la figura reconocible que hoy es en día, ¿no? Realmente si Weber es Weber, se lo debemos mucho a Mariana, ¿no? Por todo el trabajo posterior que hizo. Ahí medio metiendo un poco como este hilo, no, la participación medio la estaba como formulando ahorita, pero creo que en un comentario podemos decir que esta Mariana sí hace varios diagnósticos de la modernidad, quizás en los textos que ustedes leyeron o que es del libro ahí que empieza como esta división de trabajo y demás, pero hasta ese diagnóstico de la modernidad se puede ver cómo lo intuye o cómo lo estudia a través de la biografía de Weber, ¿no? Que siempre dicen que hay tres personajes principales en esa biografía: Weber por sí mismo y la comparación que hay entre la mamá de Weber y Mariana misma, donde es una comparación entre dos figuras femeninas muy distintas, una mujer abnegada que tenía que cumplir con el papel de mujer doméstica, de cumplir con las labores, de cumplir el trato o el cuidado hacia los demás, con una mujer que está modificándose, pero aún así en ellas se puede describir como hay ciertas desigualdades en ambas figuras femeninas, aunque tenga que ver con este cambio quizás, ¿no? De que ya es una mujer que está apelando al desarrollo del espíritu o al desarrollo intelectual contra alguien que su principal labor fue doméstica. Ahí parece como bastante interesante este papel. Algo que me pareció como ver como la intuición, aunque en ese momento, ¿no? Creo que estaba muy en boga y sobre todo ya como se subió el debate del amor libre, de alguna forma creo que ella un poco criticaba este punto de hasta qué punto realmente es amor libre y sobre todo amor libre para las mujeres, no enfrentamos como otras desigualdades, y creo que en ese libro hay como un pedazo, un fragmento donde ella critica que profesores universitarios de esa beca estén estableciendo relaciones con sus alumnas, ¿no? Con algunas alumnas. Hay una parte, ¿no? Pero sí como este cortejo hacia esas mujeres, y sobre todo porque también es una marca de desigualdad. No es lo mismo un profesor a un estudiante, ¿no? Y que todavía, sobre todo, eso es interesante verlo, que ella lo haya dicho, y sobre todo con los problemas que ahora se han revelado, y sobre todo de la UNAM, ¿no? Eso es un poco. Estos, bueno, son como dos comentarios un poco de lo que quería como abonar, pero también como leyendo estos textos y su propuesta como muy ética, quería preguntar si no hay una carga de Mariana, sobre todo como muy religiosa, como pensando también su biografía, de que no fue una mujer que creció fuera de la religión, sino que realmente estaba muy influida por la religión, y sobre todo al tener que compartir vida con la madre de Weber, que también fue una mujer bastante religiosa. ¿Alguien más? Hola. Bueno, primero quiero felicitarlas porque me parece muy interesante el tema. Yo soy socióloga también y soy de la UAM, no soy de aquí de la UNAM, pero como que estuve escuchando mucho sobre esta parte de las emociones de las mujeres, por un lado, pero por otro lado hay algo que me llamó mucho la atención cuando hablaban acerca, por ejemplo, de cuestionar el instinto materno. Yo quisiera preguntarles si alguna de ustedes es madre. No, ok. Bueno, se los digo por esto, ¿no? Porque a veces cuando no se es madre es difícil entender esa parte. Yo soy madre, pero no solo eso, no solo porque soy madre creo en el instinto materno, sino porque lo observo. Hoy en día tengo una perrita que tiene hijitos y que cuando veo cómo los cuida, cómo los procura, me doy cuenta que hay algo que me conecta con ella, ¿sí? Entonces es muy complicado, es algo como más biológico, no es algo tan intelectualizado, ¿sí?
Y por eso lo menciono, porque creo que valdría la pena el revisar en otros seres vivos que no sean solamente seres humanos esta parte del instinto materno o no. Supongo que los seres humanos hemos desarrollado también un nivel de construcción social de lo que somos y interpretamos lo que es el instinto materno de una forma social ya, pero hay una parte biológica dentro de nosotros que sí, que ahí está, y entonces que tiene que ver incluso con esto de las emociones, con esto de los cuidados, o sea, y también creo que es bien importante revisar, a veces nos referimos a esta doble jornada. Yo misma, como mujer, estudiante, trabajadora, universitaria, siempre, bueno, además soy educadora, a mí siempre me gustó ser madre. Entonces, al principio, cuando yo era pequeña, efectivamente yo no quería ni lavar los trastes, ni hacer nada de lo que me ponía a hacer mi madre, ¿no? Así de, y lava los trastes, y tú recoges porque tú eres la niña, ¿no? O sea, no me gustaba. Sin embargo, ya en el paso del tiempo, ya nunca me preocupé tampoco por ser una ama de casa impecable, sino por resolver los problemas cotidianos. Tengo que comer, tengo que desayunar, tengo que salir, pero nunca dejé de hacer cosas, sin nunca dejar de hacer cosas. Entonces, creo que es muy importante también cómo valorizamos esa parte de los quehaceres cotidianos, porque tenemos que desayunar, porque tenemos que comer, porque tenemos que lavarnos la ropa, o sea, no nada más porque somos mujeres, sino porque tenemos que cambiarnos, ¿no? O sea, quien sea, hombre o mujer. Ahora, nosotros nos hemos adjudicado el hacérselo a los demás, o sea, no nada más a nuestros hijos, como es a lo mejor de alguna manera parte de nuestro instinto, sino que de repente muchas mujeres llegan y adoptan al compañero, no lo ven como el compañero, sino lo adoptan, ¿sí? Entonces es como esos elementos que también hay que puntualizar cuando hablamos de estas diferencias entre los hombres y las mujeres. Y bueno, aquí el tema prácticamente es de esta autora, que me parece también muy interesante, como les decía al principio, y sus ponencias también me parecieron muy interesantes. Por ahí de repente, por ejemplo, que Marianita hablaba acerca de que si Marx, el método de Marx, bueno, el método es muy importante porque es el método dialéctico. Entonces es un método difícil a veces de entender, pero es muy evolutivo. Entonces, pero sí es. Y también una cosa que ahorita que las escuchaba hablar, me daba cuenta que justamente a las mujeres nos gusta mucho la etnografía y este tipo de trabajo de historias de caso. No sé por qué, pero yo misma, en mi paso por la sociología, he llegado a trabajar sobre vida cotidiana, historias de vida, aunque yo doy clases en arquitectura, ¿sí? Pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, ¿sí? Entonces, estos análisis que ustedes hacen son muy importantes. Muchas felicidades. Allá atrás. Bueno, yo soy de la primera generación de la carrera de antropología y, o sea, justo ahorita que estamos como hablando de lo de los planes de estudio y eso, creo que muchas veces la respuesta de la facultad cuando como estudiantes interpelamos a que no hay mujeres en los planes es que las carreras son de planes viejos, ¿no? Y que en esos tiempos no era una discusión como actual la cuestión de incluir mujeres,
Sin embargo, antropología, que tiene apenas 3 años que se está dando, tiene la misma situación, ¿no? Entonces creo que justo este tipo de discusiones evidencian que, que la discusión de las mujeres dentro de las ciencias no es de ahorita, sino que hay mujeres científicas que lo están trabajando desde hace 100 años y que sigue estando presente, ¿no? O sea, que no es una cuestión de tiempo, sino que obedece a lógicas de cómo funciona la estructura, ¿no? Que es una estructura patriarcal. Entonces, en ese sentido, me parece súper valioso, súper bonito el trabajo que están haciendo ustedes ahorita aquí, que lo están compartiendo con toda la comunidad estudiantil. Sí creo que el que vayan a incluirlo en los planes de sociología puede sentar un precedente para las demás carreras. Entonces creo que, bueno, no sé si solamente hay sociólogos acá, pero sí creo que como estudiantes deberíamos estar como bien atentos a las modificaciones, a los planes, para que este tipo de trabajos no solo se hagan en sociología, ¿no? Sino en todas las disciplinas. Y también creo que es bastante como inspiracional. A mí como antropóloga, repito, o sea, no hay antropólogas en el plan de estudio, ¿no? Y creo que en teoría 2 de antropología nos metieron una lectura de antropólogas en la escuela americana, y pues todas eran morras que eran esposas del antropólogo, ¿no? Y es el único texto, o sea, no hemos leído a ninguna antropóloga como de manera directa, ¿no? Si acaso como a Ruth Benedict, y es porque son profesoras las que dan la materia, ¿no? Que dicen como, bueno, soy profesora, pues voy a meter a una mujer en el programa. Pero en sí, o sea, lo único que hay de mujeres en antropología es una lectura que recopila a las esposas de. Entonces creo que pues hay que atender esta situación. Y no sé, hablando también como del instinto materno, o sea, creo que como antropóloga, o sea, hay igual como un debate en algún momento de la antropología de si los animales tienen cultura o no, ¿no? Y se habla pues justo de ese tipo de instintos. Y pues que son eso, ¿no? Un instinto, aún hay hembras que se comen a sus crías, ¿no? Entonces, o sea, más bien es como una cuestión de supervivencia y de crianza en la que, pues sí, las hembras en algún momento pues tienen crías, las cuidan para que la especie siga, pero pues en el caso de los humanos no somos puros instintos, ¿no? También somos cultura, y pues hay una manera en la que se espera que cumplas ese papel de madre, ¿no? O sea, no es como en los animales que nada más lo alimentas un tiempo y el ciervo ya puede caminar y pues ya caga su vida, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres es muchas veces cuidarlos, aunque las mujeres son ancianas, o sea, son ellas que siguen cuidando a sus hijos. Entonces creo que pues yo tampoco soy madre, ¿no? Pero, o sea, mi estudio ahorita justo es la maternidad. Entonces sí, como que he platicado con muchas madres y sí creo que, bueno, hasta ahora ninguna me ha hablado del instinto maternal, ¿no? O sea, su decisión de ser madre es una decisión como sí planeada a veces, otras veces no, pero que está condicionada por un montón de constructos culturales. O sea, al final sí, ellas hablan de que, pues sí, o sea, que desarrollen como sentidos para cuidar a sus hijos, ¿no? Y que escuchan y que ya saben que están haciendo algo, ¿no? O que les nace ir a abrazarlos cuando lloran. Pero igual, o sea, lo que he platicado con ellas es que no es tanto como instintivo, ¿no? Sino es como una construcción cultural que saben que como son mamás y escuchan a su hijo llorar, tienen que ir a cargarlo. Y una justo me comentaba, ¿no? Que ella se dio cuenta de que su pareja no estaba como tan presente porque su pareja puede escuchar al hijo llorar y no tiene la urgencia de ir a atender al niño, pero no es porque sea como instintivo, ¿no? Sino porque ella sabe que como mujer, a quien le toque atender ese llanto es a ella, ¿no? Y también que no es como que nosotras nos adjudiquemos el andar atendiendo a nuestros hijos y andar adoptando a nuestros novios, ¿no? Sino que más bien es algo que nos han adjudicado, ¿no? O sea, tú sabes que si el vato no está bien, pues vas a tener tú que ir a arreglarle la vida, porque pues quieres una pareja funcional, ¿no? Entonces, y no es algo como que yo lo he decidido, sino es algo que a mí me han dispuesto desde que crecí. Hola, yo también soy socióloga, también soy de la UAM, pues algo, pero soy feminista. Entonces, esto implica tener una mirada muy diferente. Bueno, lo primero decirles que cómo disfruté escuchar sus trabajos, felicitarlas a todas, Selene por la iniciativa de este proyecto, de verdad lo he disfrutado tanto. O sea, a mí cuando yo estudié hace ya muchos años, o sea, qué brincos hubiéramos dado por leer estas autoras. Y yo entré al feminismo hasta que me encontré con una profesora feminista en Azcapotzalco. No hubiera sido posible antes, aunque ya tenía muchas inquietudes y muchas dudas. Eso es así como lo anecdótico. Lo segundo es que justo cuando no tenemos una mirada, nuestras gafas están justamente cortadas por este positivismo y este biologicismo, es cuando creemos que muchas de las funciones que tienen que ver con la vida están relacionadas solamente como con instintos, ¿no? Y en efecto es posiblemente cierto, ¿no? El dato biológico está ahí, ¿no? La función biológica está ahí, yo quisiera tener un boltón para poder pagar mi menstruación cada mes, ¿no? Sería fabuloso, obviamente no es así, pero eso no significa que
por naturaleza seamos así. O sea, tenemos más de 100 años, como lo hizo Marianne, cuestionando este positivismo, este biologicismo respecto de los hombres y las mujeres, y lo seguimos teniendo anclado, y lo seguimos teniendo, ojalá que estuviera en el cuerpo, pero no, está en nuestra psique, está encarnada esta creencia, y tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir leyendo, justo no quedarnos con eso que nos enseñaron, porque recuerden que la educación mexicana es profundamente positivista, profundamente, pues a la hora nace como eso. Entonces, si no tenemos justo estas otras herramientas para mirar el mundo de otra manera, para cuestionarnos de otra forma, vamos a seguir reproduciendo un discurso y prácticas que son profundamente desiguales. O sea, si seguimos pensando en términos del instinto materno, el problema es que los cuidados van a seguir siendo adjudicados a las mujeres. Tenemos que generar una idea de cuidados colectivos, social, de aprender a cuidarnos social y colectivamente, en las familias, en las comunidades, en las instituciones. Pero justo la idea de instinto materno va absolutamente en contra de todo, porque no, es que usted, compañera, por instinto, sírvanos de comer, ¿no? O decirle de alguna forma. Acuérdense lo que decían en los años 70, seguramente lo han escuchado por ahí, los hombres hacían la revolución, las mujeres lo pasaban a máquina. Esas cosas que nos parecen hoy tan absurdas, espero que me parezcan absurdas, por favor, están ancladas en esta idea biologicista de los sexos. Ojo, no es la biología, el problema no es con la biología, es con la visión ideológica, con esa ideología de género, como lo que dice la derecha, sobre quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres. Entonces sigamos leyendo y sigamos debatiendo, y qué felicidad, de verdad, qué felicidad el trabajo que están haciendo. Yo me quiero sumar a seminario. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad de participar en algunos de tus seminarios. La verdad es que te da otra visión, porque pareciera que desde que empezamos la carrera no existen las mujeres, y eso se da desde que de facto te dicen estos son los padres de la sociología, y desde ahí se limita cualquier otra visión que se pudiera tener. Y pues lo mencionaron, ¿no? Mientras Weber y Durkheim están luchando porque la sociología se institucionalice como una disciplina, como una ciencia, pues las mujeres están luchando por primera vez insertarse en la academia. Y lo que hace Marianne es generar un conocimiento, y ese es un conocimiento situado, ¿no? Mucho de lo que habla Araiza en las epistemologías feministas, el cual implica pues conexiones parciales, no busca la totalidad, y hay una renuncia a la universalidad, y emerge un respeto hacia las otras miradas, que esto justo se contrapone con la visión positivista con la cual pues se funda la sociología, y pues a lo largo ha ido cambiando, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que se incluya en el plan de estudios a Schniga y a muchas mujeres, porque poder leer a Schniga nos hizo ver que hay otras mujeres que estuvieron ahí produciendo conocimiento. Los círculos feministas, todos estos, los domingos de TES a los que participaban y se produjo bastante conocimiento, pues hace visible la participación de la mujer desde periodos fundacionales, ¿no? Entonces creo que es fundamental que esté ahí presente. Entonces, gracias. Bueno, pues yo igual estoy muy agradecida con todo el equipo PAPIME por la experiencia que fue estar en el seminario, y sobre todo pues yo me dirijo al público diciendo que este es un trabajo que han hecho mis compañeras con mucho esfuerzo, y que creo que tiende a cuestionar dos cosas fundamentales, que es la historia de la sociología, y es muchas veces el acervo de conocimiento que nos guía a nosotras y a nosotros para ser sociólogos, sociólogas. Y pues a la vez también cuestionar la concepción instrumental, universal, ya dada, de lo que significa ser mujer. Y de verdad, pues muchas gracias por abrir estos espacios para tener estas pláticas, y mucho éxito. Gracias. Vamos a cerrar una primera ronda de comentarios y participaciones para que las compañeras puedan tomar la palabra también. Vamos a empezar
al revés de como lo hicieron las ponencias, entonces empezando por Katia y terminando por Ana. Qué bonito que se emocionen. Ahora vengan a los seminarios. Está la invitación para que vengan a platicar con nosotros y a debatir si no están de acuerdo con las autoras. Y bueno, creo que nos hizo un poquito de ruido el comentario. ¿De eso se trata? Sí. Creo que no solo Marian no lo retoma, pero creo que algunas feministas no negamos esta distinción biológica y no negamos nuestra distinción que tenemos como animales. O sea, reconocemos que hay una distinción entre géneros, biológicamente, físicamente, ¿no? Las tenemos. Mi cuerpo no es igual a la del compa, ¿no? Sin embargo, creo que la cuestión o el cuestionamiento de fondo es que a partir de estas distinciones biológicas y de estos argumentos biologicistas que desde el surgimiento de la ciencia y desde el surgimiento del positivismo han funcionado como fuentes de opresión para decirnos que, bueno, pues es que así, o sea, somos animales, yo soy diferente, tú tienes vulva, yo no, entonces tú sírveme de comer porque así nos tocó, ¿no? Porque tú das, o sea, tú pares, entonces obvio te toca darme de comer, ¿no? Y, o sea, no es así, ¿no? O sea, más bien ese es el cuestionamiento. Y creo que Mariana está diciendo, no, ya nadie tenga hijos para que ya nadie, o sea, ella más bien creo que entra a un debate que todavía es súper contemporáneo sobre, bueno, quieres ser madre, está bien, pero sélo porque quieres, ¿no? Que entra en el debate del aborto, que también lo platicábamos en su momento en el seminario, ¿no? O sea, entra en el debate de, bueno, quieres ser mamá, adelante, rífate, pero porque quieres. O sea, no porque culturalmente se te está imponiendo, y que eso es lo que está cuestionando Mariana, está diciendo, bueno, es que culturalmente se nos están imponiendo situaciones en donde, o sea, nos están obligando a ser mamás porque así biológicamente somos quienes paren. Un poco yo creo que va por ahí. Y en la cuestión de la doble jornada y demás, o sea, estaría muy chido que realmente llegáramos y nos sirviéramos solo de comer a nosotras, ¿no? Pero quienes hemos vivido en pareja sabemos que no es así, que es llegar o sea, o que el compa está enfermo y es como, ay, a ver, bueno, ¿no? Vamos al doctor, porque ya lo decía Marina apenas, como es que me caga tener novio porque el güey no va a... O sea, si no le digo yo, güey, vamos al doctor, nunca va, ¿no? Y se puede estar muriendo, y creo que nos hemos pasado por un hombre así, o sea, no pareja, papá, tu hermano, o sea, si no te llevo al doctor, güey, no vas. Y no es que sea nuestra obligación, ¿no? O sea, y no es que sea un instinto maternal, no es que sea un instinto que traigamos biológicamente, sino que más bien nos han inculcado que, bueno, si ves a tu papá, o sea, yo le preciso a mi mamá, ¿no? Que si yo veía a mi papá así, que se estaba muriendo en 40 de la lectura, era como llevarlo así de las orejas, como, carnal, ya te estás muriendo, vámonos, ¿no? Y si fuera por mi papá, no iba nunca, ¿no? Y yo así aprendí, pero más bien es una cosa impuesta, ¿no? Es como que realmente digamos, ay, bueno, es que hoy tengo ganas de llegar a lavarle la ropa a este güey. O sea, si realmente ellos también llegaran, o sea, por una cuestión de cuidado y una cuestión, ellos también llegaran a hacerse de comer y a servirse, y bueno, otra cosa sería, ¿no? Entonces compartimos chambas y a ver qué nos toca, pero no siempre es así, ¿no? Y que cuando hay esos cuestionamientos es porque tenemos otra lógica, como, o sea, lo estamos cuestionando, ¿no? Pero hay banda en el barrio que no, o sea, no lo cuestiona, lo aprende a que sí es, ¿no? Entonces un poco estas críticas, no son críticas, más bien son, hay que pongan ojo, ¿no? O sea, hay que ponernos truchas en ayudar a estas personas que están pensando en que eso es normal, en que eso es natural, porque uno lo es. Ese es mi comentario. Bueno, para completar un poco la participación de Katia, yo quería leerles como la parte en donde María rescata, donde habla sobre el instinto maternal, ¿no? O sea, no, lo que está diciendo Marian no es como, o sea, además creo que es importante reconocer que la apuesta fundamental de Marian es a la libre autodeterminación de las mujeres, ¿no?
y que justamente cuando ella habla de que las mujeres salgan a profesionalizarse, habla también del respeto a las mujeres que se deciden quedar, ¿no? O de las mujeres que deciden no tener hijos y así, ¿no? Entonces, bueno, cuando se refiere al instinto maternal, Marianne hace una referencia como a otras sociedades en donde pues los hijos se canjean, ¿no? Y así, ¿no? O sea, sociedades como no occidentales o que ella les llama primitivas por el sesgo también de la época a enunciar a los pueblos primitivos con el vocablo primitivo, pero ella está hablando como de otros pueblos en donde se suelen canjear los hijos porque pues es como natural y además de que se canjean otro tipo de personas también, ¿no? Entonces ella dice, el instinto natural, cito, el instinto natural es por lo tanto solo el germen del que se puede desarrollar este maravilloso patrimonio cultural que es el sentimiento maternal como cualidad moral a través del ejercicio continuo. Es decir, dedicando la capacidad femenina, la cual no está unida naturalmente a la maternidad física, al cuidado de los pequeños huérfanos débiles y necesitados en un esfuerzo diario por vencer su natural y humano egoísmo. Y justamente de esta profundización en su personalidad brotará la profunda compasión de la mujer, el fino entendimiento de todo lo que es humano. Entonces, igual también en las sesiones de seminario vimos que para Marianne esta cualidad del sentimiento maternal es que este sentimiento maternal, más que ser natural, es un ejercicio continuo de cualidad moral que incluso ella busca que se incorpore a la totalidad de la cultura objetiva, ¿no? O sea, que no únicamente sean las mujeres las que realicen los ejercicios de los cuidados, sino que se visibilice en lo público y también la tematización de la doble jornada es más que nada sobre una crítica hacia justo la implantación de los cuidados como adjudicación de género y no como unas tareas equitativas que se discuten al interior, ¿no? Y que justamente pues Marianne está en una época en donde la división sexual del trabajo era regla, ¿no? Y que ahora hemos ido cuestionando más, aunque sigue siendo patente en algunos ámbitos y en algunos otros quizás se discuta más, ¿no? Y pues nada, creo que Marianne es muy interesante porque busca que estas cualidades se valoren en el conjunto de la sociedad y que sean desarrolladas como un ejercicio continuo, ¿no? Porque para ella es como una especie de, pues sí, como de necesidad ética que la sociedad completa valorice los cuidados y los ejercicios que no solo, que se le han atribuido a las mujeres, pero que no solo pueden ser realizados por mujeres, ¿no? Bueno, y sobre lo que mencionaba el compañero sobre la carga religiosa en Marianne, bueno, pues creo que podría ser algo polémico desde mi punto de vista. Pienso que pues evidentemente tuvo una formación religiosa, puesto que pues lo vemos en su biografía y su tía era una devota religiosa y en sus textos hace mucha referencia hacia los valores éticos de la cristiandad. Sin embargo, creo que ella sí busca cuestionar como los dogmatismos religiosos y quedarse con la parte ética salvable que puede tener como en el aspecto de de una posición ética, ¿no? O sea, de no posicionarse sin hacer un ejercicio moral, ¿no? O sea, en esa parte quizá podemos verlo, pero desnaturaliza totalmente los valores religiosos, ¿no? O sea, no los ve como dogmas, además de que esto como del amor al prójimo también lo desnaturaliza, ¿no? O sea, sino dice, no, o sea, no nos nace amar a todos, ¿no? Sino hacemos un ejercicio continuo y moral, ¿no? Y a Dios mismo, ¿no? O sea, dice como, o sea, para ella es como importante que, pues, que uno pueda como, no, o sea, llega un punto en un texto, en el ensayo de, ¿cómo se llama? Entusiasmo y amor, en la parte final hace una crítica a la religión y al amor religioso. O sea, hay una crítica donde dice, bueno, es que no puedes amar al prójimo, o sea, así como, ay, uy, te amo, así. Pero también dice, pero tampoco puedes amar a Dios como sobre todas las cosas, como lo menciona la Biblia, ¿no? O los
mandanito. O sea, ella te dice como, o sea, ¿cómo voy a amar a alguien que nunca he visto? Sí lo cuestiona, o sea, no sé, no creo que sea tan religioso. Nada más comentando. Bueno, muy rápido, esto de la religiosidad, efectivamente, la propia Marianne declara que siente como mucha atracción por los estilos de vida ascéticos, ¿no? Entonces yo creo que más bien, y bueno, toda esta cosa de que el matrimonio virginal con Max Weber, ¿no? Entonces, o sea, sí hay como un poquito esto, pero creo que es más bien sería una cosa como de un ascetismo secularizado, ¿no? Que quizás pues, también encontramos en el propio Weber, ¿no? Porque en efecto está esta crítica al amor religioso, porque ella plantea el amor es un ejercicio, ¿no? Por eso también y esto conecta entonces con lo del instinto maternal, que Marianne no niega que exista, sino solo plantea que es un constructo social que puede ejercitarse o no. Y entonces, como el amor se ejercita, no le parece sensato la idea de amar a Dios, porque no hay interacción con Dios, ¿no? Entonces ella ve el amor como un ejercicio interactivo, ¿no? Entonces, aunque sí tiene, ella misma lo declara, este interés por los estilos de vida ascéticos, también hay alguna crítica a la religiosidad. Y bueno, y por otro lado, esto del instinto maternal, creo que es bien importante remarcar esto de que ella llama a valorizar, ¿no? Como sociedad, la maternidad y el trabajo doméstico, y es importante porque justo ese es un elemento con el que rompe o trata de romper con la dicotomía público-privado, ¿no? Entonces, incluso ahorita que nos leía Itsuri, habla de la maternidad como un patrimonio, del trabajo doméstico y la maternidad como un patrimonio cultural, porque es un hacer de principio parece privado, pero con efectos públicos fundamentales, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y también, bueno, Marianne en ningún momento, aunque sí tiene este tono prescriptivo, no es de mujeres todas a trabajar, porque al contrario, tiene una crítica también a que la mayoría de los trabajos a los que tienen acceso las mujeres siguen siendo alienantes, ¿no? Y tampoco es un llamado a no tengamos más hijos, sino justo esto de la autodeterminación y de que se le valore a nivel social. Incluso, muy interesante, tiene en un texto, tiene como todo un desglose de cómo ella piensa que se podría retribuir económicamente el trabajo doméstico, que es una discusión muy actual también. Bueno, y quien quiera se puede sumar a nuestro seminario, ahorita al final se pueden acercar a nosotros, va a haber otro seminario el próximo semestre. Bueno, igual sobre el aspecto religioso, bueno, ya dijeron casi todo, pero igual como que no dejar de ver que siempre hay a pesar de que no es supermercado, o sea, siempre hay un deber ser en Marianne sobre su idea de cómo debe ser la sociedad, y eso sí tiene tal vez esa impronta de lo religioso, pero nunca dice como nada, o sea, justo como un ascetismo secularizado. Y sobre el instinto maternal, creo que justo en la respuesta que le da Simmel sobre la cultura, o sea, la mujer y la cultura objetiva, al final da cuenta de cómo si hemos hecho cultura objetiva a las mujeres y lo hemos hecho mediante esta capacidad nutricia que tenemos. Ni siquiera lo trata como un instinto, sino como esta cosa de cuidados, las enfermeras, etcétera, que ha impactado en la cultura objetiva. Entonces creo que ahí se hace una defensa un poco de esta cosa y no la niega, pero también en Profesión y Matrimonio da cuenta de que es algo que sí está socializado y que tampoco lo rechaza porque dice, bueno, es muy fácil decir mujeres salgan a trabajar y se cancelan los hijos, ¿no? Pero no, o sea, más bien reconoce que hay como una socialización y que probablemente la mujer entre en este debate entre seguir lo que su socialización le dice y aspirar a cosas nuevas. Entonces creo que más bien reconoce justo que la maternidad no es algo natural, sino que más bien lo desnaturaliza, pero no lo reniega ni siquiera y no huye de ello. Y bueno, ella no fue madre, pero se adoptó y vivió esa experiencia. Y bueno, igual justo pensaba que ser madre iba a implicar otras cosas, como abandonar todas sus reflexiones teóricas. Entonces, pues ahí tenía ese debate ella misma. Sí, bueno, yo creo que ya, creo que todo ha sido respondido, pero bueno, nada más el comentario o la pregunta del compañero sobre, pues sí, lo religioso, el ascetismo. Justo en este ensayo de Entusiasmo y Amor, cuando Marianne va haciendo su tipología de como que los amores que están como incompletos o que no, pasa por el amor religioso, y ahí lo que dice es como,
o sea, justo el amor correcto para ella está como nutrido al mismo tiempo del entusiasmo y al mismo tiempo de la responsabilidad. Ese sería el amor correcto. Entonces, cuando dice sobre el amor religioso, se queda incompleto porque dice que solo está como muy fuerte la parte del deber ser, pero le falta la parte del entusiasmo. Entonces, como que esa sería la cuestión como por la que quedaría incompleto, pero también es un amor existente. Entonces, pues ese comentario me parece interesante y pues tendrá que ver con lo que preguntabas. Pues bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia, por emocionarse con el trabajo de este PAPIME. Y pues acérquense a este PAPIME y a otros que hay muchísimos en la facultad. Es una manera muy bonita de vincularse con el trabajo académico de investigación, nada aburrido, y lo pueden seleccionar según sus propios intereses. Así que pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos verlos el siguiente semestre. Hola, no es todo. Sí. No, solo como muy breve, invitarlos a otro evento que sacamos alumnas de acá de Sociología. El jueves, aquí mismo a la misma hora, vamos a proyectar un documental sobre los sonideros acá en México. Y tiene que ver también con el rescate de las sonideras, que también han sido invisibilizadas. Y tenemos como a dos expertazos, una expertaza que nos va a platicar sobre los sonideros acá y un sonidero que sale en el documental y además venga, es a la 1, se llama Yo no soy guapo. Y ya, gracias.